Bueno, Lizzy, y se ha preguntado mucho acerca de La temas reforma, de la de la reforma, reforma. sí. La reforma migratoria, mucha gente me está preguntando que qué ha pasado con la reforma, que qué ha pasado, qué ha pasado. Estoy recibiendo muchas preguntas a través de eso. Y como te comenté anteriormente, si tú me habías preguntado ayer que yo creía que iba a pasar con la reforma migratoria, como me preguntaste la semana pasada, yo te hubiera dicho que Joe Biden y los demócratas se estaban convirtiendo en mucho bla, bla, bla y poca acción. Y que quizás los únicos proyectos de reforma migratoria que tendrían una posibilidad real de pasar en el Congreso sería el Dream Act, los trabajadores de la agricultura y los trabajadores esenciales solamente. O sea, se ha hablado mucho de las personas que llegaron en tal y tal fecha, pero de la manera que está dividida el Congreso, eso era lo que uno pensaba que era lo más posible que pudieran pasar. Pero en el día de ayer, dos cosas muy importantes para la inmigración sucedieron, y la primera fue que pasó el proyecto de infraestructura en el Senado a través de un acuerdo bipartisano, y ahora le toca al Congreso pasar el Budget Reconciliation o el presupuesto. Para pasar la ley de presupuesto, ya los demócratas no necesitan los 60 votos necesarios que se requieren para la votación en el Congreso. Ya habíamos discutido eso con anterioridad en el programa, que hay un método de discusión que se utiliza en el piso del Senado que se llama el filibuster, donde requiere un mínimo de 60 votos para que un proyecto de ley sea aprobado. Entonces, a través, en este proceso de reconciliación o proyecto de presupuesto, no se necesita este tipo de proyectos, y solamente con una simple mayoría de los senadores demócratas y la división o el voto de Kamala Harris, la vicepresidenta, sería suficiente. El presupuesto de los Estados Unidos comienza el principio del año fiscal, es el día 1 de octubre del año de cada año. Entonces, por eso debe crearse la ley de presupuesto. Y lo bueno de esto es que esto va a tener que ser implementado rápidamente, porque para el día 15 de septiembre esa es la fecha de deadline o la última fecha para discutir ese tema. Y una de las cosas que los demócratas habían hablado que querían hacer en este Budget Reconciliation, donde los 50 senadores demócratas se iban a unir para pasar un paquete en el presupuesto que incluya un camino hacia la ciudadanía y la residencia para millones de personas, como sería una reforma migratoria. Pero esto debe ser hecho de una manera donde el dinero debe ser gastado o el dinero debe ser colectado. Como está siendo incluido esta reforma migratoria dentro del proyecto presupuestario, debe ser algo que incluya dinero, o que se gaste dinero, o que recaude dinero para incluir dentro del paquete. No puede ser un proyecto independiente de ley. Entonces, este paquete de reconciliación lo que se parara era que se le diera una solución permanente a la situación de los Dreamers, que es lo que todo el mundo en los Estados Unidos está pidiendo y está buscando, que se legalicen esos pobres muchachos que tienen tantos años en los Estados Unidos y no han podido legalizar su estatus a pesar de todo ese tiempo que han tenido en los Estados Unidos. Bueno, y también como anunciamos ayer, ya se aprobó la reconciliación de ese presupuesto, Lizzy, y que este proyecto es parte del paquete presupuestal de 3.5 billones de dólares del presidente Biden. Como parte de este proyecto, aquellas personas que ganan más de $400,000 por año verán un significativo aumento en sus impuestos o taxes. Ay, Lizzy, oiga. Sí, la persona ¿Usted va a tener problemas? Serio problema, porque mire, le va a aumentar los taxes. Hasta este momento no se sabe exactamente quién va a estar incluido en la reforma, pero de que va a haber una reforma, la va a haber. Entonces, lo primero que van a hacer es que van a subir los taxes a aquellas personas que ganen más de $400,000. Dólares por un año, y verán un significado en aumento en impuestos o taxes. También van a subir los taxes de las corporaciones, los taxes para las ganancias de las acciones de la bolsa de valores. También aquellos que ganan más de $1 millón al año. Bueno, Lizzy, ahí usted está feo. Bueno, estamos jodón. Sí, va a tener que pagar más impuestos sobre las ganancias de capital, que suelen constituir la mayor parte de los ingresos de los ricos, según la propuesta de la campaña de Biden. Las ganancias del capital a largo plazo de estos contribuyentes estarán sujetas a la tasa máxima de sueldos y salarios, que actualmente es de 37%, pero que se elevará a un 39.6% según su plan ampliado. Voy a tener que buscar dónde esconder los 12 millones. ¿De aguacate o de mango? De arena. Y bueno, esto grabaría esas ganancias como ingresos ordinarios, casi duplicando la tasa a la que se graban actualmente y borrando la distinción con las ganancias de capital a corto plazo, que ya se graban como ingresos ordinarios para las inversiones mantenidas en menos de un año. Fuentes que conocen el debate confirmaron que esta disposición sigue en el plan. Biden revertiría parte de los recortes fiscales de 2017 a la tasa del impuesto de las empresas.
lo elevaría al 28% desde el 21% actual, pero no tan alto como el 35% de tasa máxima que existía antes de las exenciones fiscales republicanas. Pues con razón era que estaban con eso, Lilian, de los taxes. Sí, y para el área de migración se pasó un presupuesto de 107 billones de dólares, solamente para migración, para un camino para la ciudadanía y residencia para millones y millones de inmigrantes indocumentados, que pudieran ser o 10 millones de personas o pudieran ser hasta 20 millones de personas. O sea, lo importante de esto es que ahora, por primera vez, hay dinero para hacer una reforma migratoria. Hay 107 billones que fue aprobado ayer por el Senado, todavía tiene que pasar a la Cámara de Representantes, donde se debe ser rectificado para que tenga en efecto. Y quienes serán incluidos en esta reforma migratoria, todavía no hay una respuesta fija, pero está seguro que cuando la tengamos, nosotros vamos a ser uno de los primeros medios donde usted va a oír esta noticia, como es el programa de migración más actualizado de la ciudad de Nueva York y de la República Dominicana. Claro que sí. Bueno, y esta respuesta la vamos a tener pronto, ¿verdad? Más o menos, ¿en qué fecha? El día 15 de septiembre es la última fecha para el voto final que ha anunciado el presidente de la mayoría demócrata, el senador Charles Schumer del estado de Nueva York. Ese día va a ser la discusión. Bueno, Listen, ¿y cómo funciona eso entonces? ¿Cuál es la manera de esa discusión de reconciliación? ¿Cómo es? Bueno, ya los 107 millones fueron aprobados y ahora se tiene que decir hacia dónde serán aplicados esos fondos. O sea, tiene que decir va a este programa, va a este programa o va a este programa. Eso será negociado por los congresistas en los próximos 30 días. Y no solamente en el Senado, sino también en la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen la gran mayoría. Esto no tiene nada que ver con los republicanos, ni con Donald Trump, ni con Mitch McConnell, ni esto es una negociación completamente demócrata. Ahora, ese paquete que pasó en el Senado debe pasar intacto a la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen la mayoría, o sea, que pueden hasta perder hasta 5 de los representantes y como quiera ganarían. Esto será una negociación entre las dos principales alas del Partido Demócrata, que es el ala progresista, que quiere legalizar a todo el que se encuentre ilegal en los Estados Unidos, y también está el ala moderada o el ala conservadora, que tiene que ver mucho de la manera que ellos, que tienen que cuidarse mucho de la manera que ellos apoyan los proyectos y realizan las votaciones, ya que ellos van a tener que regresar a sus distritos y enfrentarse a sus constituyentes, quienes están seguros que quieren ganar escaños en las próximas elecciones. O sea, hay muchos de ellos, de estos representantes, que están en áreas donde no hay mucha simpatía hacia la inmigración y deben tener mucha prudencia de la manera que ellos votan. Porque si ellos votan de una manera a favor de la inmigración, lo que va a pasar es que en las próximas elecciones ellos van a perder sus escaños, ya sea en la Cámara de Representantes, ya sea en el Senado, y eso le pudiera perjudicar a ellos en sus carreras políticas. Entonces, esas son las dos diferentes alas, pero ya lo que se espera es que estos mismos, este mismo partido pueda lograrse un entendimiento y crear una reforma migratoria. Entonces, no sabemos con detalle qué será, pero la posible categoría pudiera ser los Dreamers, o sea, los soñadores, también los trabajadores esenciales se empiezan a incluir, también personas que han estado en los Estados Unidos por mucho tiempo, también se piensan incluir dentro de esta reforma migratoria, y también se está hablando de los Dreamers, de los padres de los Dreamers. ¿Te acuerdas el proyecto DAPA? Y también para los padres que tienen hijos que son ciudadanos o residentes. Se está hablando de todos esos grupos. Entonces vamos a ver cuál es el grupo o cuáles son los grupos que van a entrar dentro de la reforma migratoria, pero ya aparentemente la reforma migratoria va a ser un hecho. Bueno, dicen y que hay muchas personas que piensan que yéndose ahora mismo a Estados Unidos, tal vez van a poder ser beneficiados con esta reforma. ¿Qué usted cree de eso? No. Esta reforma migratoria ya se había hablado como fecha. La fecha deadline se iba a aplicar para las personas que estuvieran presentes en los Estados Unidos el día 1 de enero del año 2021. O sea, las personas que se van de ahora para adelante no van a obtener ningún beneficio migratorio. O sea, no es como antes, en los tiempos de la otra amnistía, lo que se hacía era que personas se fueron después del tiempo y dijeron, no, yo entré por la frontera, no hay ningún problema. Entonces, no había una manera de chequearlo. Ahora, ellos te chequean por todos lados. Entonces, eso sería una muy mala idea, tú dañarte tu futuro, metiéndote en ese rebú. Bueno, dicen, y una